Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Jiquilpan. El día de hoy nos encontramos con la maestra Marta Serna, que es un placer para nosotros tenerla aquí presente. Gracias. Esta entrevista está formada por Yesamín Ixel Ochoa Ramírez, María Guadalupe Silva Estrada y su servidora Leslie Montserrat Herrera Macías. Bueno, maestra, cuéntenos cómo ha sido su trayectoria en este tiempo. Ya tiene usted su micrófono. Ya, desde mis inicios, ¿verdad? Desde sus inicios. Bueno, pues yo empecé jovencita de 18 años a trabajar en una escuela donde los maestros ya eran mayores, tenían más experiencia. La verdad me sentía muy chiqueada por ellos y había mucha convivencia, mucho respeto, solidaridad. Aprendí muchas cosas de ellos, me enseñaban cosas, cómo dirigir mi enseñanza, porque yo nada más tenía secundaria. Hasta después empecé mi educación normal, pero yo aprendí mucho, sabía mucha convivencia, comunicación y sobre todo mucho respeto. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, pues como dijo mi compañera, es un gran honor poder tener aquí hoy su presencia y que haya haber Gracias. aceptado poder participar en nuestra entrevista el día de hoy. Pues vamos a comenzar con algunas breves preguntas que le vamos a realizar. Eh, para comenzar, ¿cómo recuerda la educación en sus primeros años como docente? Muy bonita, había mucho respeto entre los compañeros. Eh, los padres de familia eran muy cooperativos con los maestros. De verdad recuerdo esos años con mucho cariño porque yo amo de ser maestra. Yo, todo mi ser es ser maestra. Wow, qué bonito que ame tanto mucho así su profesión. Sí. Otra pregunta sería, ¿qué valores o principios se buscaban transmitir con mayor énfasis? Uno de los principales valores era el respeto a los mayores, cosa que los alumnos ya traían desde su casa, porque antes sí había muchos principios en la familia y todo eso era proyectado en el salón de clases, en el aula. También que hubiera compañerismo entre sus compañeros y la disciplina, pero sobre todo era el respeto. Ok, muy bien, maestra. Como siguiente tenemos otra pregunta más. ¿Cuáles valores o principios se buscaban transmitir con mayor énfasis en su época? Creo que sería lo mismo, ¿verdad? El Sí, respeto, la solidaridad, el compañerismo y sobre todo la responsabilidad. muy bien. Como consiguiente vamos, ¿qué diferencia nota en la disciplina de los alumnos de antes a la de ahora? Híjole, sí hay mucha diferencia porque, bueno, yo soy maestra tradicional, porque eso fue de mi tiempo, eso era lo que era en mi tiempo. Pero sí había mucho respeto, mucha disciplina hacia los maestros, a las personas adultas. Y ahora yo convivo con algunos de los alumnos de primaria y secundaria y comentan que a veces hay alumnos que le faltan mucho el respeto a los maestros, incluso se han enfrentado a ellos. En alguna ocasión por ahí se comentó que golpearon a un maestro. Claro que expulsaron al niño, fue un escándalo, pero pienso que ahora los padres de familia no tienen tanto cuidado de enseñarles ese respeto a los maestros, pero el respeto se gana. Muy bien. Eh, Continuando con esa pregunta, ¿qué consejo nos podría dar usted para tratar a una persona o a un alumno
que tenga severos problemas. No sé si a usted le tocó en su como tiempo. de disciplina. De disciplina, ajá. Sí, hay remedio. Yo tuve un alumno que lo corrieron de la escuela David Franco, trabajó pues en Pajacuarán, lo corrieron del colegio y cayó a mi escuela, pero ya con esa trayectoria, cuando yo lo recibí en sexto, pues tenía un poco de recelo y decía, pues, ¿cómo voy a tratar a este alumno? Claro que yo ya tenía muchos años de trabajo, a lo mejor ya 30 años de trabajo, y sí sabía cómo tratar esa clase de alumnos, pero con toda esa trayectoria que me dijeron y que tuviera cuidado y todo eso, entonces, pues yo lo traté como a todos los demás, a los demás compañeros, pero trataba de infundirle confianza y un poquito de cariño para que se sintiera seguro, pero él estaba arisco, sí se estaba muy arisco el niño. Yo creo como pasado de diciembre, enero, el niño cambió, sí me dio mucho trabajo. Él no me dejaba hacer nada, si me veía con una escoba, yo le ayudo, él se quedaba al aseo, todo lo contrario, y hasta la fecha, pues me ve y sí, dice, ay maestra, dijo, ¿cómo hizo para cambiar esta rebeldía? Pero con cariño, con respeto, se acerca uno a los alumnos y sí logra uno su objetivo. Ok, muy bien, muchas gracias. Para continuar con otra pregunta, ¿cómo influyó la tecnología o su ausencia en la enseñanza de su época? Bueno, a nosotros no nos hacía falta la tecnología, ¿eh? Ni la conocíamos, para empezar, ni sabíamos que existía, pero no nos hizo falta. Y ahora, pero no sé, no recuerdo el año, el gobierno implementó en las aulas de quinto y sexto eh, computadoras con cañón. Esas computadoras tenían un programa de todos los libros, estaban ahí todos los libros. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues al principio a mí me costó mucho trabajo porque nunca había manejado una computadora, yo creo que ni las conocía, pero en vacaciones una prima que también es maestra me enseñó cómo manejar la computadora. Nos íbamos en vacaciones. Ella me ayudó, dedicábamos tiempo y aprendí. Y de verdad sí fue mucha ayuda porque ahí estaban los libros en la computadora, era cuestión nada más de saberlos manejar, pero también estudiarlos. Así que, pues en las tardes yo me iba una media hora o una hora para conocer el programa que estaba dentro de la computadora y ya me llevaba cosas y ya preparaba mis esquemas y todo eso para poder preparar la clase y no a ver qué había adentro, no, con conocimiento ya. Ya previo, ¿verdad? Pero sí, fue un avance muy bueno, Sí. pero tiene sus malos. Sí, ¿verdad? Dicen Sí. todo es bueno nada más sabiéndolo utilizar de manera Exactamente. inteligente. Sí, así es, señor. Muy bien. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué avances o mejoras positivas nota en la educación actual? Sí hay mucho avance, la tecnología ha ayudado mucho, pero hay una cosa mal, porque los maestros no tenemos a veces el cuidado de guiar a los alumnos en lo que van a buscar, entonces el alumno, poquito hemos hecho flojo a los alumnos, porque dejan una tarea, el niño se mete a internet, investiga, la imprime y la presenta. No lee, no investigó, no sabe qué es, pero sí ha habido avances muy buenos, trae muchas cosas buenas la tecnología. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues otra pregunta es, ¿considera que antes había mayor respeto hacia la figura del maestro Sí, a la de ahora, de hoy en día? lejos. Sí. Bueno,
Es literal, ¿no? Pero en mis tiempos, en los 70, en los 80, no voy a decir todos los 80, porque ya hubo problemas, pero el maestro era una figura de respeto tanto para los padres de familia como en la comunidad, pero yo pienso que el respeto nos lo ganamos no por bueno, ni por guapo, ni porque supiéramos mucho, sino por nuestra proyección y el trabajo que hacíamos con sus hijos. Entonces, eso era el respeto. La figura del maestro era muy respetada en aquel tiempo. Después decayó poquito, pero qué bonito. ¿Y qué opina acerca del respeto que los alumnos le tienen hoy en día a los maestros? Ya ve que se ha visto la polémica de que pues ya hay niños que insultan, ya no, Sí, eso sí. ya no mantienen como que el respeto que se daba en sus tiempos, pues. Ajá. Yo pienso que a partir de los conflictos políticos que hubo en el magisterio, el maestro perdió mucha credibilidad ante los padres de familia. Además, ahora los niños, como tienen acceso a la tecnología, al internet, muchas veces el padre de familia no sabe ni lo que está viendo el niño. Entonces, y además los grupos hacen que el niño se envalentone y dejan, pues a lo mejor en desventaja al maestro. Pero sí me ha tocado cómo insultan a los maestros. Me ha tocado escuchar. Bueno, Sí, hoy en día estamos viviendo una educación pues más, se puede decir que la labor del docente es más eh, administrativa, por así decirlo, porque ahora que yo estoy acudiendo a hacer mi servicio en las escuelas, Ajá. escucho que muchos docentes hablan acerca de eso, que ya se perdió muchísimo lo que usted mencionaba anteriormente, la credibilidad del maestro, y más aparte que los papás ya no se toman tan en serio el No. formar, el brindarle desde casa a los niños los valores. Por eso es que yo creo que hoy en día pues ya no se le tiene el mismo respeto y se ve como al docente, como la figura que en los años a lo mejor 70, 80 que usted mencionaba, se le tenía. Sí. Sí. Bueno, y vamos a continuar con otra pregunta. Si pudiera rescatar una práctica educativa de antes para aplicar hoy, ¿cuál sería y por qué? Una práctica educativa sería la sinceridad, la credibilidad que el maestro transmite a sus alumnos para que ellos aprendan, para que capten que no es un juego, que no es una entretención para que nada más pasen el tiempo, que muchos maestros tristemente están trabajando por el sueldo, no son maestros de corazón. Entonces sí se tiene que transmitir eso, la credibilidad, que sean sinceros con lo que dicen, Con lo que dice. que cumplan, que no digan te voy y luego ya nada. Ya nada. Como las mamás, ¿verdad? Te voy a pegar y nada de que le pega. Sí, sí. ¿cuál ha sido su reto más difícil dentro de su trayectoria? No sé si nos pueda comentar. El reto, Un reto que haya tenido usted como docente dentro. pues yo creo que ya lo mencioné con ese alumno problemático y además sí voy a mencionar algo que viví con el primer grupo de sexto. Yo era una jovencita de 23 años cuando empecé a trabajar con quinto y sexto, y mis alumnos eran de 18 años, porque en aquellos entonces no había de que a los 6 años, si no entras a primero, te tienes que ir a la nocturna. No, sino
se abrigaba y se aceptaba a todos. Entonces había muchachos ¿No había de 10, límites de edad entonces? no había límites de edad. Eso fue mucho después. Entonces había muchos muchachos de los ranchos cercanos, Chacolote, Paracho, no había escuelas allá, Peribán, y eran muchachos muy grandes, ya bigotones. Pero yo pienso que ese fue uno de los retos más, pues, difíciles en cierta forma, pero no imposibles, porque casi nos hablábamos de tú por tú. Pero ahí influyó mucho el aplomo, la seguridad, porque mi papá me decía, paz descanse, si tú titubeas al decir algo, de ahí te van a coger. En cambio, si tú hablas con propiedad, con decisión, vas a tener todo. Y sí logré sacar a esos muchachos. Después ya fueron niños de 15, de 13, de 14. Ya, sí, ya no se aceptaban niños grandes, ya no. Y ya fue Así es. distinta la manera de cómo usted fue implementando la educación para los alumnos que anteriormente decía que tenía de 18 y que ya luego fueron los 13 y 15. Bueno, sí, es que uno va trabajando con sus alumnos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la capacidad. Hay muchas cosas. Sí. Muchos Pero factores sí, influyentes. yo creo que esos fueron dos de los retos que yo tuve en mi carrera. Muy bien. ¿Qué aspectos usted considera que ha perdido la educación con el paso del tiempo? ¿Qué aspectos? Híjole, pues eso, bueno, el respeto es un valor, pero también cabe ahí el respeto y que el maestro ya casi no prepara clase. Yo escucho, no estoy segura, tengo una compañera que aún trabaja y dice que la nueva escuela mexicana, uno de los principales aspectos que tiene es socializar el niño, que el niño no se aísle, que integrarlo. No sé hasta dónde sea cierto porque yo no conozco la nueva escuela mexicana. La estructura que tiene el La nuevo estructura programa que tiene el educativo. programa. Sí. Pero sí escuché que decía, que un maestro le dijo, no, dice, pues ¿para qué preparo clase? Yo compro mi planeación y día de ahí. Entonces, sí es muy importante leer y presentarse ante un grupo bien preparado. Si no, vas a ir al fracaso. Sí, si no, como dicen por ahí, el grupo te comerá. Pues sí, se te Sí, sube. sí. No, y más que hoy en día, pues desde primaria, los niños son muy listos. Luego se dan cuenta cuando de verdad improvisas alguna clase, cuando de verdad sí la planeaste. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno. Bueno, maestra Marta, ¿qué consejo le daría a los docentes jóvenes, por supuesto, que están iniciando su labor educativa? Primeritito, ahí les va la pedrada a ustedes. Bueno. Que amen su carrera, que sean maestros de corazón, que no digan, esta carrera es más fácil y por aquí voy a ganar dinero más fácil, no es cierto. Es una de las carreras más hermosas porque el material son los niños, pero sí tiene sus problemas sí, tiene sus problemas y hay que afrontarlos. Y si no vas bien preparada, vas al fracaso. Okay, muy bien, maestra, muchas gracias. Pues, bien, pues tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cómo adapta su enseñanza a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos? O más bien, ¿cómo fue que usted lo adaptó? ¿Cómo lo adapté? Como dije anteriormente,
nosotros éramos, porque estoy hablando de todos los compañeros de la escuela, éramos maestros de tiempo completo. No nada más el horario de clase, sino hasta en la tarde. Entonces, si tú empiezas a observar a los niños, hay unos que aprenden al 100% inmediatamente, hay otros al 50%, hay otros que les cuesta mucho trabajo. Entonces, nuestra técnica, como de muchos compañeros donde yo trabajé en aquellos tiempos, nos quedábamos un ratito después de clase, en la hora del recreo. Inclusive, yo llegué a llevarme niños a mi casa con un poquito de retraso. No, sí, les hacía falta más atención. Pero también influye mucho ahí la atención del padre de familia, porque si el papá no ayuda, pues vamos al fracaso. Pero de verdad que éramos maestros de tiempo completo. Nos pagaba nada más 5 horas o no sé qué tanto, pero nosotros en la tarde le dábamos y no nos pesaba. Bueno, también yo era soltera, ¿eh? No tenía sus compromisos. Pero de todas maneras, es lo mismo. Cuando amas una cosa, la amas de corazón. Entonces era la forma en que actualizabas a los niños sobre estaban al corriente con los demás, se ponían poquito al parejo. Siempre va a haber niños arriba y siempre va a haber niños que tienen menos capacidad para aprender, para captar esto. Sí. ¿Qué herramientas o estrategias usaba usted para mantener la disciplina dentro del aula? Siento que es una pregunta que pues todo como docente lo esperamos, porque pues hoy en ¿La disciplina? Ajá. ¿Quién sabe cómo actuaría yo en esta época? Yo pienso que igual, pero uno de los mayores, algo que te da mucho resultado para mantener la disciplina, la disciplina en un grupo, es que tú vayas bien preparado con tus clases. Hasta el baile que vas a presentar delante de los niños o los chistes que vas a decir, los lleves bien preparados, no improvises, porque si improvisas, como usted dijo, el niño va a decir, nah, ni a lo mejor ni es cierto lo que está diciendo. Pero preparar la clase y hablar con mucha propiedad, eso mantiene al grupo disciplinado. Hay también los momentos en que los niños hacen mucho relajo y a veces yo los dejaba. No era maestra de los de la varita o te vas a ir al patio o esto. Sí, y también una cosa que a mí me resultó mucho era no gritar dentro del salón. Decían mis compañeros de al lado, oye, ¿no te escuchas cuando estás explicando clase? Le digo, no necesito gritar. No hay sordos en mi salón. Sí, así es. Y no me va a dejar mentir la maestra, pero yo decía, cuando yo no domine o cuando no logre callar un grupo con la mirada, me voy a jubilar. Pero no me jubilé por eso. Bueno. No, ya era tiempo, 45 años, ya hay que dejar a los jóvenes que sigan su paso. Muchas Así gracias. No, pues sí, hoy en día los niños son muy tremendos, por así decirlo. Sí son. Sí. Demasiado. Sí, no, y hoy en día creo que los maestros sí tenemos que usar la voz. Sí, como no usted se ocupa. Decía. No, creo que hoy en día sí. Como que les gusta. Bueno, si están acostumbrados a los gritos, sí. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, hay diferentes maneras de trabajar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, maestra. ¿Qué recursos o materiales didácticos utilizaba para enseñar en comparación con los actuales de hoy en día? Bueno, en mi tiempo no teníamos nosotros la tecnología para empezar, que ni la conocíamos, ¿verdad? Ya dije.
pero en nosotros los maestros elaborábamos todo el material, comprábamos láminas, hacíamos dibujos, recortes, ya llevábamos todo el material para explicar una clase. No íbamos a inventar a ver qué me encuentro en el camino. Entonces, nosotros elaborábamos el material, pero además utilizábamos mucho el entorno. Mi escuela está en las faldas del cerro, entonces las piedritas eran buenas para contar en matemáticas, si eran de primero. Si eran ya grandes, no, ya era otra técnica, pero el entorno, el medio ambiente nos servía mucho. Pero también alcancé a trabajar con la tecnología y también es muy bueno si la sabes utilizar. Bueno, continuando con la otra pregunta, ¿cuál es la situación más difícil que ha enfrentado en su carrera y cómo la superó? Hay que recordar cosas tristes. La situación o la época o la temporada o el tiempo más difícil en mi carrera y el de 4 compañeras fue cuando los paros, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los paros laborales, sí, que el sindicato se dividió en 2 grupos y hubo muchos problemas. Nosotros éramos 13 compañeros, quedamos 4 trabajando, buscaron 1000 formas para convencernos de que nos uniéramos al paro, pero no lo lograron. Nosotros pensamos que para nosotros era lo mejor seguir trabajando, aunque tuviéramos 1000 enemigos. Y sí fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles. ¿Y cómo lo superamos? Porque hablo de las 4 compañeras. Lo superamos porque, aunque teníamos un poco de miedo ir a la escuela a trabajar, no dejábamos de saludarnos. Hola, hola, adiós, nomás, porque no mucha conversación, no. Cuando se terminó todo eso, pues nos seguimos hablando y poco a poco se limaron las asperezas y después de ese tiempo se logró un gran equipo de trabajo y se continuó con la amistad y ahora entiendo y siempre lo he dicho, que a pesar de todos los tropiezos que tenga uno en la vida, si es una amistad verdadera, perdura. Y ese fue el reto más duro, pero ya no, ni cabe ya mencionarlo tanto. Todo lo que se hizo, no. Pero algo muy chistoso que nos pasó en nuestra escuela fue que el director nos cerró la puerta. Dios lo tenga en su santa gloria. Nos cerró la puerta. ¿Y qué hicimos los compañeros? Cerca de la escuela había un espacio con muchos guamúchiles, huizaches, mucha maleza. No había construcciones porque ahora ya está construido todo eso. Y ahí debajo de un árbol, ahí nos fuimos a trabajar, fueron 3 o 4 días, no nos hicieron falta los salones de clase. Como algo bonito que recuerdo, que un maestro de verdad trabaja en el lugar que sea, no necesita un aula, nomás su conocimiento, el medio ambiente y su creatividad. Bueno, muchas gracias. Y para continuar, maestra, una pregunta es muy interesante. ¿Cómo era la relación entre maestros, alumnos y padres de familia en sus tiempos? Muy buena pregunta. Éramos un equipo de trabajo. Había mucha comunicación entre padres de familia, maestro y el apoyo a sus hijos, porque los hijos estaban en medio. Por una parte el maestro, por otra parte el padre de familia. Entonces sí había apoyo, porque al final de todo el que salía ganando era el niño. Pero era, pues como ya mencioné hace rato, la proyección del maestro, su dedicación. Entonces el padre de familia sí respondía. Y de verdad que éramos un grupazo.
Era muy aplicada lo que hoy en día le conocemos como la triada, ¿verdad? Que dice que para una educación debe de estar presente el maestro, el padre y el niño, para que se Sí, pueda llevar a cabo y pues ujú, sea de mayor facilidad tanto para el niño, el padre y el docente. exactamente, porque ahora Sí, muchos papás eh, mandan a la cuñada o, ay, me dices, comadre, ¿de qué trató la junta? Pero en sí, realidad el que necesita ir es el padre de familia, sí. porque él es el responsable de su hijo, no la comadre. Sí, o que hoy en Así es. día también utilizan mucho que la vecina o que vaya y recoja al hijo porque no puede ir la mamá y dejan a la vecina y tiene que la vecina andar ahí haciéndose responsable y poniendo Sí, cara cuando el niño ya hizo alguna travesura en la escuela. muy mal. Sí, Pero de todo hay en este mundo. sí. Bueno, muchas gracias, Bueno, maestra. maestra, pues le agradecemos que nos haya brindado el espacio, a compartirnos sus conocimientos también, los retos que enfrentó como docente. Es una labor que se nota que la hizo con el mayor gusto y con la mayor disposición y pues dedicó todos los años de su vida a esto y le agradecemos porque se nota que fue y es un excelente docente. También agradecemos a la maestra Marta Serna, hoy en día nuestra maestra en la Universidad Pedagógica Nacional. También agradecemos el espacio a Pastelería La Cochera y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias.